Ahora, necesito un voluntario que no tiene miedo, uno que puede leer el versículo 16 hasta 41. Le voy a dar todo el sermón, vamos a leer. ¿Usted quiere? ¿Seguro? Ah, el otro día era nervioso, hoy no. Puede dejar aquí nomás. Ahí va a escuchar. Ahora, escuchemos bien. Hechos 16, 16, ¿no? No. 3. 13, Ah, yo estoy mal. 13, 16 hasta 41. Ya. Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, o que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo os hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, ni alguien os la contaré, si alguien os la contare. ¿Cuántas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano. A ver, 4 minutos. 4 minutos. ¿Cuántos de ustedes prefieren que el pastor predique 4 minutos los domingos? ¿No? Sería bonito, ¿no? No, no tanto. No, los pastores no son como Pablo, no pueden predicar tanto. Interesante una cosa aquí, que Pablo toca todo el Antiguo Testamento. ¿Vieron eso? Todo el Antiguo Testamento está ahí. Si tuvieras la oportunidad, ¿podrías tú explicar todo el Antiguo Testamento en 4 minutos? Con todos los detalles, así como Pablo. Increíble, ¿ya?
A ver, ¿alguien desea compartir tal vez algo que te llamó la atención en el sermón? ¿Algo sorprendente, algo llamativo? ¿Ah, qué? Sí. En el versículo 22 dice que tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y alguna vez nosotros preguntábamos por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero yo había escuchado que era porque David hizo un templo para Dios sin que le pidiera. O sea, no esperó a que Dios le dijera, haz esto para que lo haga. Pero aquí hace referencia como que antes de, inclusive que haga el templo, encontró en él un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál mismo es? ¿Por qué es conforme al corazón de Dios? Ya, bueno. Bueno, eso sería un tema ya en la clase de la vida de David, más largo, ¿no? En pocas palabras nomás le digo, lo que vemos en la Biblia es el corazón más, es el corazón más que todo, no es lo que él hizo. Por ejemplo, él quiso hacer un templo, pero Dios dijo que no pudo, solo su hijo pudo hacerlo porque él era guerrero. Entonces Dios dice, no, tú has derramado mucha sangre, no puedes hacerme un templo. Pero lo que vimos antes de eso, antes de su relación con Betsabé, antes de su pecado con Urías, si vamos a primero de Samuel, vemos un joven que es humilde, un joven dispuesto a servir a Dios, un joven que estaba totalmente dedicado a los caminos del Señor. Entonces ahí vemos en su corazón, un corazón conforme a lo que Dios está buscando en el corazón de una persona. Y hay muchos detalles más también en eso. Entonces hay para hablar otro día más. ¿Ya? Pero buena pregunta, muy bien. ¿Y alguien más? ¿Otra cosa que le llamó la atención? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, yo pasé mucho tiempo, las últimas 2 semanas, buscando todas las citas, todas las referencias en este sermón que van conectados al Antiguo Testamento. Y también hay partes que conectan al Nuevo Testamento también. Entonces, en la hoja que tienen 3 filas, 3 cuadros ahí. Y la primera fila es el sermón de Pablo y la cita, o sea, Hechos 13, 17, 16. Vamos a ver hasta 41. La segunda columna sería el tema de lo que él está tocando y la tercera columna sería la cita bíblica. Ahora ustedes van a ver que ahí hay algunas citas que están ahí vacío. Y vamos a ver si ustedes saben en qué parte está eso en la Biblia. Entonces vamos a ir viendo. El primer versículo es 17, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Entonces, la primera parte es lo que dice Dios escoge a Israel. Esa sería la primera parte del versículo 17. ¿Y dónde encontramos eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a Israel? Génesis 12 hasta 50, básicamente, hasta el fin de Génesis, ¿no? Entonces, ahí está, pueden escribir Génesis 12 a 50. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sí hay otra hoja? ¿Alguien tiene extra? ¿Una hoja extra? ¿No hay extra? ¿Nadie tiene? No hay más. ¿No va a usar? ¿No va a ocupar? Puede usar, ahí pueden compartir. Ahí está mi hermano. Entonces ahí pueden escribir Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham, hasta capítulo 12, sería todos los padres, los patriarcas. La segunda parte habla de el éxodo de Egipto. Entonces, ¿dónde encontramos el éxodo de Egipto? En Éxodo, ¿no? Éxodo 1 al 15, ¿ya? Éxodo 1 al 15. De 1 al 15. ¿Qué pasó en Éxodo 14, saben? Cruzaron el Mar Rojo. Éxodo 15, ¿qué pasó?
la alabanza a Dios, y justo después de la alabanza, ¿qué hicieron? Se quejaron. Son como nosotros, no sé si, son como nosotros. Dios nos bendice y nos quejamos, ¿no? Así pasa. Eso es capítulo 15. A ver, el tercero, Hechos 13, 18, son los años en el desierto. Sería Éxodo 16 hasta Deuteronomio, hasta terminar Deuteronomio. Son 34 capítulos en Deuteronomio. Desde Éxodo 16 hasta terminar Deuteronomio son los años en el desierto. Éxodo cuenta esta parte, Génesis, Éxodo, Levítico da las leyes que necesitan, Números cuenta más del tiempo en el desierto, Deuteronomio, esta palabra significa segunda ley, o sea, da la ley por segunda vez, pero está ahí en el desierto. Entonces desde Éxodo 16 hasta Deuteronomio 34 son los años en el desierto. Ahora, la conquista de Canaán. Josué, ahí está, 1 al 24. Todo el libro de Josué sería la conquista. Entonces ahí ya está puesto ahí el tiempo de los jueces hasta Samuel. Sería, eso encontramos en el versículo 20, Pablo habla, eso sería todo el libro de jueces hasta el capítulo 8 de primero de Samuel. Después toca el rey Saúl, sería capítulo 8 hasta capítulo 31. Y todo eso está escrito ahí en la hoja, ¿no? Eso está ahí. El rey David viene después. Y después de eso dicen, el David es hallado por Dios. También ahí está un espacio. Pero eso es una cita específica, un versículo específico. ¿Saben cuál es? Hallado por Dios. No, ya mismo nos toca eso. A ver, les doy una ayuda. En la Biblia debe tener unas notas, tal vez una letra A, algo así, un número. Es una referencia cruzada. En este versículo debe haber una nota ahí en la Biblia y tal vez en la parte de abajo, en la página, ahí va a decir un versículo. A ver, en el versículo 22, en la primera parte del versículo 2, si es que no dice, les doy nomás. ¿Nadie tiene Salmo 89, 20? Ahí está. Es una cita directa de Salmo 89, 20. La primera parte, David hallado por Dios. Salmo 89, 20. Y la otra parte del versículo 22 es David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? 13. Primero de Samuel 13, 14. ¿No tiene? 16, 3. Ahí está dos veces, ¿no? Primero sería primero de Samuel 13, 14. 13, 14. Y puede ser que está ahí otra vez en el capítulo 16 también. Ya, entonces David conforme el corazón de Dios. Eso sería primero de Samuel 13, 14. ¿Ya? Y ahora, versículo 23 del sermón. David es un descendiente de David será el Salvador. Yo les puse allá algunas citas, pero hay tantas citas en el Antiguo Testamento. Dice una otra vez que un descendiente de David será el Salvador. Sabemos nosotros que es Jesucristo. Ahora, la predicación de Juan el Bautista, ahí ya saltamos al Nuevo Testamento. Son los evangelios, ¿no? Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, Juan 1. Pero ahí está, dice en su nota ahí los evangelios. Entonces ahí está. También dice en el versículo 27, las profecías del Antiguo Testamento. Cuando dice los profetas, eso se refiere, puede ser Isaías hasta Malaquías, o también a veces es Josué hasta Malaquías. O sea, sería básicamente la segunda mitad del Antiguo Testamento. Josué a Malaquías, ahí está escrito. Jesús condenado a sufrir, eso vemos en versículo 27, eso está en Salmo 22, Isaías 53.
También no hallaron causa, pero lo mataron. Eso está en los evangelios, ¿no? Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 18. Ahí están en los evangelios. El sufrimiento de Jesús en el versículo 29. Eso está en Salmo 22. El entierro de Jesús también está en los evangelios, está registrado ahí. La resurrección de Jesús también está registrado en los evangelios. En el versículo 31, vamos a leer aquí Hechos 13, 31. Versículo 30 dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos, versículo 31, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo está diciendo, su prédica, su doctrina, lo que él cree, no se basa en mitos y leyendas y opiniones. Él está hablando de testigos, personas que han visto lo que él está hablando aquí. Entonces, eso vemos en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de los testigos oculares. También en 1 Corintios 15, habla de que Jesús fue visto por más de 500 hermanos. Entonces, tiene nombre y apellido de las personas que han visto a Jesús resucitado de entre los muertos. A ver, el versículo 32, la promesa a los padres, la promesa del evangelio. Génesis 12:3 y cientos de otros pasajes también. Versículo 33 del sermón. Eso habla de la coronación de Jesús. Yo te he engendrado hoy. Es la doctrina, la coronación de Jesús. Si alguien quiere saber más de eso, hoy te he engendrado todo eso, eso se llama la coronación de Jesús. Salmo 2, Hebreos 1, les animo a buscar, es un tema muy interesante. Pueden buscar un libro de teología sistemática y ahí van a encontrar una parte que dice la coronación de Jesús. Y eso es lo que habla aquí. Ahora, Jesús cumple la promesa a David. Esos Hechos 13, 34. También debe tener una nota ahí en su Biblia. Es una referencia directa. ¿Qué dice? Isaías 55:3. ¿Ya? ¿Eso vieron ahí? Isaías 55:3. Es una cita directa, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Entonces ahí pueden escribir. Jesús cumple la promesa a David. Isaías 55:3. Ahora, en el versículo 35. El Salmo 16:10. ¿Ya? Ahí está, también. ¿Ahí vieron? Tal vez en su Biblia hay una nota de referencia cruzada. Sería el Salmo 16:10. Salmo 16:10. ¿Me siguen o están perdidos? ¿Estamos bien? Muchas citas les estoy dando. Ya, entonces, ahí vamos rápido. La muerte de David, 1 de Reyes 2:10. La resurrección también habla de parte de la predicación, es la resurrección de Jesús. Hechos 2:24 habla de eso. Predicar que Jesús ofrece el perdón de los pecados en el versículo 38. Eso encontramos en Lucas 24:47. Jesús dice, debemos predicar a toda nación que Jesús da el perdón de los pecados. También, versículo 39, la ley de Moisés, eso se refiere a Génesis, a Deuteronomio, es la ley de Moisés. También en versículo 39 vemos la justificación por fe, eso es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Romanos toca ese tema. Y ahora, el peligro de rechazar el Evangelio, Pablo termina con estas palabras. Esto también es una cita directa del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la cita? ¿Cómo es? Habacuc 1:5. Ahí está. Eso, la meta era para que aprendan a usar las referencias cruzadas ahí en la Biblia. Habacuc 1:5, otra cita. Entonces, si ustedes van revisando, van a ver que todos los libros del Antiguo Testamento están incluidos en el sermón de Pablo y muchos de los libros del Nuevo Testamento también están ahí. Interesante, ¿no?
Pablo tuvo aquí, me parece que Pablo no tuvo una tablet ahí para predicar y estaba toda la información del antiguo. Creo que no tuvo eso, no tuvo nada de eso. Y Pablo de la mente nomás, de la memoria, dice todo el Antiguo Testamento que nos lleva a Jesucristo. Él es increíble, ¿no? A ver, yo saqué algunas verdades, solo para pensar. Algunas verdades que podemos aprender aquí de Hechos 13. Está en la parte de abajo, en la hoja, está bien pequeño, casi no quiso entrar en la hoja, pero en la parte de abajo sí pueden alcanzar a ver. Número 1, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son escrituras autoritativas, necesarias y divinamente inspiradas. O sea, Pablo, cuando él predica del Antiguo Testamento, él predica, y él salta al Nuevo Testamento sin decir, supuestamente en el Nuevo Testamento, o algo así. Él conecta el Antiguo con el Nuevo y dice, los dos, nosotros vamos a predicar el Evangelio, usando el Antiguo Testamento, usando el Nuevo Testamento. Los dos son la Escritura, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Necesitamos los dos testamentos. Hay muchos que piensan hoy en día el Antiguo Testamento, Dios es un Dios enojado y no debemos confundir a la gente con el Dios del Antiguo Testamento, entonces solo vamos a predicar el Nuevo. No, no es así. El Antiguo Testamento es la autoridad de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Pablo dice más luego a un joven predicador, dice, toda escritura es inspirada por Dios, Pablo dice. Ese es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos. También, número 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento están incompletos el uno sin el otro. Terminamos el Antiguo Testamento como Pablo en su prédica, terminamos el Antiguo con ganas de escuchar más. O sea, necesitamos el profeta como Moisés, el rey como David. Estamos esperando el Mesías cuando termina el Antiguo Testamento. El Nuevo completa el Antiguo. Pero si solo tenemos el Nuevo Testamento, no entendemos por qué Jesús, de dónde y toda la historia antes. ¿Por qué es necesario un pago de pecado? ¿Por qué es necesario que la sangre sea parte del perdón de los pecados? ¿Por qué es necesario todo eso? El Antiguo Testamento nos enseña esta parte. Necesitamos los dos, en otras palabras. Ahora, número 3. El contenido del Nuevo Testamento estaba ampliamente disponible para la gente de la misma generación de Jesús. Ahora, les explico unos detalles aquí. Pablo predicó este sermón en el año 47, más o menos. Puede ser 46, puede ser 48, pero justo por ahí. Y sabemos, eso sería unos 15 años después de Jesús, ¿no? Unos 15, máximo 20 años después de Jesús. Entonces estamos hablando de la misma generación de Jesús, que Pablo está predicando eso. Sabemos que el año es correcto porque podemos verificar. Lucas, el autor de Hechos, era un médico, pero también un historiador. Y él puso muchos detalles en su escrito para que sepamos la verdad. Por ejemplo, hay algunas ciudades que él dice, tal persona era gobernador. Y nosotros podemos ir hoy en día a la lista de los romanos, los gobernadores romanos, y podemos ver nombre, ciudad, fecha. Y coincide exactamente con lo que está escrito aquí en Hechos. Entonces es verificable. Entonces sabemos la fecha de la prédica de Pablo aquí, más o menos el año 47. ¿Ya? Mateo y Marcos fueron escritos en los años 50. Años después, ¿me entienden? Cuando todo estaba en silencio. Lucas en los primeros años de los 60. Juan en el año 85 se cree. Entonces Pablo predicó el contenido de los evangelios antes de que fueron escritos. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que la primera generación de los cristianos, la misma generación de Jesús, ellos tenían toda la información que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos creían todo acerca de Juan el Bautista.
Ellos creían todo acerca de Jesús y su muerte, su resurrección, su coronación. Ellos creían todo lo que nosotros vemos aquí en los evangelios el día de hoy. Ellos tenían a su alcance, muy probable era algo oral. Ellos sabían las historias oral. Y como es Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no dije en orden, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos escribieron lo que era la creencia de los creyentes. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está predicando lo que era la creencia de la primera generación de los cristianos. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos piensan, bueno, la iglesia ha formado las doctrinas que nosotros creemos hoy en día. Y eso no es la verdad. Aquí está, podemos ver. Eso ha sido la creencia. No es que en el año 300, en el año 400, con Constantino, los cristianos empezaron con su doctrina. No, aquí está, en el año 47 ya tuvimos nuestras creencias. ¿Eso tiene sentido? Ya, muy bien. Ahora, número 4. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son tratados como eventos históricos. Eso es muy importante, especialmente el día de hoy. Más y más supuestamente cristianos quieren alejarse del Antiguo Testamento y quieren decir, bueno, las historias de Noé, de Jonás, de Abraham, ofreciendo su hijo Isaac, son historias difíciles, entonces decimos, pero esos son historias nomás. Creo que la mayoría no van a decir son mitos, no van a decir eso, pero los trata como si fuera un mito o como si fuera leyenda. Pero cuando Pablo predica del Antiguo Testamento, él dice, históricamente, Abraham, Moisés, Egipto, él habla de ciudades y personajes históricos, ¿no? Igual con Jesús. Jesús no dice, ustedes han escuchado este mito de Noé. No, Jesús cuando él habla de Noé es como un evento histórico, ¿no? Eso es muy importante. También en el Nuevo Testamento, de Jesús, de Juan el Bautista, de la muerte de Jesús era inocente, la resurrección de Jesús, todos son eventos históricos, según Pablo. Ahora, número 5, los libros apócrifos no deben incluirse en las Escrituras. ¿Ya? Muy importante eso. El Antiguo Testamento fue escrito desde el año 1400 antes de Cristo, más o menos, hasta el año 400 antes de Cristo. A ver, me espera. Voy a escribir. ¿Ya? A ver, entonces aquí está 400 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Aquí estamos Jesús, 0. ¿Ya? Muy bien, aquí estamos hoy en 2024, ¿no? Vamos a decir el año 100 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento empieza con Moisés escribiendo el Pentateuco, ya más o menos el año 4, puede ser año 1446, no tenemos exactamente la fecha, pero por ahí va. Malaquías, más o menos el año 400. Aquí tuvimos 400 años de silencio. Ustedes han escuchado de esto, ¿no? Aquí está Jesús, más o menos el año 30, estamos hablando, Jesús muere, asciende al cielo, y después de eso, en los años 45 por ahí, hasta el año 95 más o menos, tenemos el escrito del Nuevo Testamento. Ahí, más o menos. Ahora, aquí en esta parte, ¿sabe lo que se escribió aquí en los 400 años? Los libros apócrifos, ¿ya? La mayoría, ¿ya? Los libros apócrifos. Macabeos, por ejemplo, era una familia judía. Es impresionante, y eso quiero decirles, la historia de los Macabeos es muy impresionante. Vale la pena leer. Los libros apócrifos son libros históricos de los judíos. No son necesariamente libros malos, son libros históricos, pero no son libros bíblicos. Esa es la diferencia. Pablo, cuando él predicó el Antiguo Testamento, cuando terminó, él saltó a Juan el Bautista. No mencionó ni un libro apócrifo. ¿Por qué? Porque él estaba predicando la Escritura. Él no estaba predicando los escritos históricos. Entonces, hoy en día tampoco debemos incluir los libros apócrifos en la Biblia.
Podemos leerlos, yo he leído todos, son interesantes, hay historias muy raras en algunos son buenos, otros no tanto, pero con todo no son libros bíblicos, eso debemos entender. Y, a ver, rapidito, tenemos que terminar. Hermano Walter me va a matar. A ver, toca terminar. Número 6, el mensaje del cristianismo, o sea, el evangelio, comienza en el Antiguo Testamento y encuentra su cumplimiento máximo en el Nuevo Testamento, o sea, en Jesús. O sea, cuando nosotros compartimos el evangelio con una persona, no debemos decir, Jesús te ama. Eso no debe ser las primeras 3 palabras, Jesús te ama. Debemos saber en primer lugar quién es Jesús, quién es Dios, qué es el pecado, por qué es importante que Jesús murió por mí. Necesitamos toda la Biblia para enseñar el evangelio. ¿Tiene sentido? Empezamos con Dios, empezamos con Génesis 1:1. Empezamos con, hay un Dios, nosotros somos creados por Él, nosotros hemos pecado, merecemos el castigo. Y después de eso llegamos a Jesús. Y Jesús es la solución, Jesús es la respuesta que Dios nos da. Entonces toda la Biblia, no solo Juan 3:16, toda la Biblia es el evangelio. Nos da el evangelio, mejor dicho. Y número 7, el mensaje de las Escrituras requiere una respuesta de fe. Así termina Pablo. Él predica la ley, él predica los profetas, él predica los evangelios, él predica el mensaje de Jesús y dice, ahora tienen que responder, tienen que tomar una decisión. Y quiero animarles a ustedes. Cuando enseñen escuela dominical, tal vez hay algunos predicadores aquí, cuando prediquen, yo quiero animarles a no dar la palabra de Dios sin llamar a una respuesta, llamar a la gente a tomar una decisión para confiar en Cristo. La salvación no es escuchar el mensaje, es responder con fe al mensaje. Y eso tenemos que animar a la gente en las prédicas, en las enseñanzas, en el evangelismo, que tenemos que tomar una decisión para seguir a Cristo, confiar en Cristo. Y así terminamos, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia con todos los pasajes que hemos visto. Les animo a leer otra vez este sermón, a ver qué más pueden aprender de este sermón de Pablo. Ahora, vamos a orar y terminamos el tiempo.